Desde hace años que creo y afirmo en cada experiencia que la esencia del coaching, al menos para mí, tiene que ver con habilitar, permitirnos un proceso de aprendizaje. Permitirnos el proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que hacemos desde la experiencia, no solamente desde lo cognitivo. Y la palabra viene a ocupar el lugar de bendecir o de nombrar de una forma más adecuada la experiencia que estamos teniendo, porque si no caemos en esta cuestión tan común de que la palabra limita el sentir, limita la experiencia y ya nos condiciona o nos predispone o nos limita. Y desde este lugar, desde abrazar esta esencia que para mí representa el coaching, tanto como alumna, como después como formadora y como facilitadora de procesos de aprendizaje, tanto individual como grupal. Cuando elegimos y abrazamos esta idea, esta esencia del coaching y además lo integramos como estilo de vida, la propia experiencia va moldeando, va adecuando la manera en la que hacemos coaching, ¿no? El ser coach no necesariamente es lo mismo que hacer coaching, al menos desde mi visión. Porque el ser coach tiene que ver con abrazar la esencia del proceso como un estilo de vida. Y al menos en mi caso, lo que inició desde un modelo ontológico, creo que todas las disciplinas, ¿no? Y todos los modelos tienen sus bordes. Tienen sus campos o sus espacios de sí y tienen sus espacios de no. El no viene a marcar un borde, viene a marcar un límite y está buenísimo que eso ocurra. Ahora, si estamos hablando de un proceso de aprendizaje que tiene que ver además con la expansión, porque considero que podemos arrancar quizás con un aprendizaje que tiene que ver con acciones, ya lo planteaba Echeverría, lo planteaba Bateson, ¿no? Como los distintos niveles de aprendizaje que podemos llegar a hacer desde los autores más bien relacionados con coaching, ¿no? Después creo que hay varios modelos más y varios paradigmas más y varias cosmovisiones más que vienen a reformular y a expandir cada vez más cuántos dominios, cuántas formas de aprender podemos llegar a tener. Pero cada una de esas formas de aprendizaje no maneja los mismos elementos. Hay distintas profundidades. El aprendizaje tiene que ver con una elección y con una renuncia. Y no siempre estamos dispuestos a la renuncia. Y porque no estamos apegados de la misma forma a una manera de hacer las cosas, a que tal vez una forma de relacionarnos o una forma de ser que, aunque disfuncionalmente, nos asegura, por ejemplo, pertenecer o sentirnos amadas, valoradas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a ese dominio de aprendizaje que tiene que ver con la identidad, con una identidad consciente y además con una identidad inconsciente, las resistencias son más grandes. Y las formas de relacionarnos, de entrar, de disolver esas resistencias y esos bloqueos no son las mismas, dependiendo de si estamos ante un aprendizaje de primer orden, de segundo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? A veces está bueno volver a las bases, ¿no? Si son aprendizajes más bien que tienen que ver con lo comportamental, con la acción, si tiene que ver con las formas en las que estoy viendo el mundo, o si tiene que ver realmente con un aprendizaje transformacional en donde esa transformación también supone una destrucción. Y al menos en mi caso, como yo vivo el coaching como un estilo de vida, me fui topando con bordes, me fui topando con límites a ese aprendizaje y a esa expansión. Expansión en el sentido de comprender un poquito más de mí,
comprender un poquito más la forma en la que estoy creando el mundo, ¿no? Obviamente esa primera distinción, no solamente lo describo, sino que también yo tengo que ver con esto. Entonces, si yo tengo que ver con esto, ¿cuánto más sutil? ¿Cuál es como el dominio más sutil de energía desde donde yo puedo estar creando, ¿no? Porque otra vez no creamos desde la conciencia, creamos desde el inconsciente. También creamos desde la conciencia, creo que desde esa danza, desde esa coreografía entre consciente e inconsciente, ¿no? Entre ese puente desde donde vamos creando, ni uno ni lo otro, siempre, siempre buscar esos puntos de interrelación. Entonces, al ir llegando a los bordes, digo, bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me estoy encontrando con una limitación? Y esa limitación se transformaba en mí en una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos los coaches? Preguntamos, preguntamos. Y en la búsqueda de respuestas y en la búsqueda de habitar esa pregunta es que fueron apareciendo nuevos modelos, nuevas disciplinas, nuevas propuestas que me permitían ir ampliando cada vez más el límite que ese modelo me estaba suponiendo. Y como lo llevo a mí, y como lo vivo, y lo respiro, y lo siento, no hay forma de no compartirlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no lo compartiría? Si esto tiene sentido, si esto me ha permitido abrir, atenta contra la esencia fundamental que para mí tiene el espacio de coaching, que es el de facilitar, promover, habilitar un espacio de aprendizaje. En algún momento, hace años atrás, era para que el otro consiguiera algo. Hoy tiene que ver con poder disolver todo lo que te impide ser quien ya sos. Porque sos perfección, entonces si sos perfección, en realidad no hay nada que agregar, no hay nada que conseguir allá afuera. Lo único que necesitamos es remover lo que está cristalizado, lo que está bloqueado, lo que está contraído, todo aquello que no te estás permitiendo ser, que tiene que ver con el juzgamiento, con esta idea de separación del mundo. Y estaba, no sé, formándome como coach ontológico y hablábamos del cuerpo. Y después cuando empecé, o como cuando continué, retomé la experiencia del cuerpo desde un lugar terapéutico, me encontraba como con bordes, ¿no? Porque es como, bueno, trabajemos desde este lugar de la misma forma en la que tal vez estamos conversando y no sucedía. Entonces ahí llegaron otras prácticas, otras formas de habilitar y de abrir ese espacio de conciencia desde ontología del movimiento, que me fue llevando hacia profundizar la práctica de yoga, hacia la investigación y la práctica de espacios somáticos en donde integramos la biología, la conciencia, ¿sí? Mover el cuerpo lo podemos mover en cualquier lugar. Ahora, cuando le integramos la conciencia, eso genera una expansión, ¿sí? Con preguntas como, ¿dónde está la conciencia? ¿Sí? Yo puedo no recordar, pero mi cuerpo sí tiene memoria. Entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿Y cómo me pregunto? ¿Y cómo respondo? ¿Y cómo lo experimento? ¿Desde qué lugar? Y las disciplinas que iban apareciendo abrían cada vez más espacio para los interrogantes que iba teniendo. Así llegaron los espacios de meditación, así llegaron los entrenamientos con los magos para poder abrirme a esa capacidad realmente creativa del lenguaje, desde la técnica, desde la experiencia, no solamente desde la palabra. Cómo optimizar la imaginería, cómo acompañar. ¿Qué más hay cuando reconocemos al cuerpo como un mapa? ¿No? ¿Qué pasa cuando entra en juego el cuerpo? Hay información que se despliega. ¿De qué información estamos hablando? Ahí aparece la biodecodificación, ahí aparece el abordaje regresivo, ahí aparece esta conciencia que por más de que digamos que no vamos al pasado y que hasta estaría mal ir al pasado, somos el pasado. Hoy estamos siendo la expresión de toda esa información que somos. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué lo negaría? Otra vez, estoy atentando contra la esencia del proceso, contra esta magia
que ocurre cuando nos disponemos y cuando nos abrimos al aprendizaje de quienes somos realmente? No. Entonces, ¿no? Si a mí me permite ir abriendo cada vez más ese espacio, ¿será que al otro también? Y el lenguaje y la manera de conectarnos desde lo corporal, desde lo mental y emocional, las distintas dimensiones de lo emocional. No es solamente a nivel biológico, no es solamente la reacción, también hay una respuesta interna que está sucediendo, también hay una reacción química que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando vamos e integramos las emociones, ¿tenemos en consideración todo lo que implica? La cuántica de las emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este recorrido? Porque cuando hablo de coaching integrativo, holístico integrativo, porque en algún momento era integrativo, y lo integrativo tiene que ver con cómo van apareciendo miradas, cosmovisiones, modelados, recursos que me permiten ampliar el espacio de aprendizaje, que se ponen al servicio del aprendizaje individual, ¿no? Porque yo realmente creo que soy un canal para que yo, ni hablar del proceso personal, ¿no? Pero un canal para que el otro pueda encontrarse a través de las propuestas, a través de los recursos, a través de la conversación. No soy yo la que despierta la conciencia del otro. No soy yo la que le da el aprendizaje masticado. No soy yo la que lo sana. No soy yo la que lo resuelve. Es el otro a través de la relación. Una relación en la que yo también estoy dispuesta al aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos acá, porque estoy yo acá ocupando un lugar, obviamente soy un cuerpo, vos sos otro cuerpo, y al mismo tiempo estamos conectados, al mismo tiempo estamos unidos, porque además de ser cuerpo somos energía. Y cuando realmente experimentamos eso, aunque la cabeza nos siga diciendo que es una locura y por momentos yo también caigo como en el escepticismo y en otra vez lo único que existe es lo que vemos, en el fondo, sabemos que no, sé que no. Y desde ese lugar es de donde busco sostener también la práctica de coaching, la práctica y la conciencia del ser coach. Y la conciencia del ser coach va ampliando cada vez más la práctica del hacer coaching. Entonces, hoy esas prácticas, esos modelos y esas cosmovisiones que me permiten ser más efectiva en el lenguaje de cada uno de estos dominios, el cuerpo, la mente, las emociones, el alma y el espíritu, tienen que ver con las prácticas somáticas, el yoga. ¿Sí? Que el yoga puede ser una práctica más bien corporal, no necesariamente somática, ¿no? Lo mismo que el movimiento. ¿Sí? Puedo sacudirme nada más que porque necesito sacudirme, o puedo integrar la conciencia y el entorno, lo que está sucediendo en relación a ese aprendizaje y a esa conciencia que estoy teniendo de mí, de mi cuerpo y de lo que sucede en la vinculación con el entorno, porque no somos seres aislados, ¿no? Y hay todo un entorno que ocurre y que estamos co-creando como mejor escenario de aprendizaje. Como mejor escenario de aprendizaje. No soy solamente yo aprendiendo en un mundo que ya está dado. Es qué mundo estoy creando para poder generar el aprendizaje que he venido a hacer. Porque la vida es un viaje de aprendizaje. La vida misma es el aprendizaje. ¿Está? Entonces, todo lo que permita ampliar ese espacio y hacer lugar, chamanismo, registros akáshicos, en este caso estoy pensando como en las prácticas que están al servicio de ese modelo, abordajes regresivos, la biodescodificación, incluso la conexión con el linaje y con los ancestros que también estamos siendo en este presente, la influencia de las emociones que son atemporales, las historias que somos
Todo eso está implicado en este viaje que hacemos llamado vida para aprender. Entonces, todo lo que sume a ser más conscientes de los aprendizajes que estamos haciendo van a ser siempre bienvenidos. Porque considero que no somos solamente un cuerpo, que no somos solamente una mente, que somos más que un alma, porque somos cuerpo y somos energía. Somos cuerpo y somos mente, somos alma, somos energía. Energía que va variando el grado de densidad. Toda esa energía que somos termina colapsando en el cuerpo, en la materia. Por eso, tanto mención también en la atención en el cuerpo que somos. El cuerpo como un mapa, el cuerpo individual y el cuerpo que está ahí afuera, como un mapa para poder revisar y para poder atender, para poner atención, para entrar en contacto con todo eso que estamos siendo. Tanto desde los aprendizajes que están vinculados con el dolor, como desde los aprendizajes que también necesitamos hacer desde el placer, porque tampoco es aprendo solamente desde el dolor, aprendo solamente desde el dolor. No, también podemos aprender desde el placer, desde la conexión, porque cuando entramos en contacto abrimos esa sensibilidad que somos, no solamente al dolor, sino también al placer y al disfrute de estar acá encarnados en esta vida, que con todas las dificultades y los desafíos que suponen es maravillosa. Y creo que esa también es la gran materia, ¿no? El recordar que somos amor, que la vida es amor y que la vida desde esa conciencia de amor y nosotros como un pedacito de esa vida solo tiende a la expansión, a la belleza, a la abundancia. Aunque en el medio de la película tengamos un montón de situaciones que descular, que destrabar, que desanudar, ¿no? Porque como decía el otro día en el grupo no me acuerdo si fue en el grupo de Nativo o no, en el taller de sanación de linaje, si fueras a ver una película que no tiene ningún nudo, sería un embole. Entonces esto creo que es parte. Así que todos estos minutos para abrir un poquito más esta conciencia de ¿qué haces, Romina? ¿Cuál es el tipo de coaching? ¿Por qué integrativo? ¿Por qué holístico? Así que todo esto es lo que está sucediendo dentro de los espacios individuales, dentro de los espacios grupales. Como todos estos modelos son los que entran en juego y abren y facilitan y promueven lo que es el contacto con vos misma, con vos mismo, el aprendizaje de ser humanos, de ser un pedacito de divinidad en este cuerpo humano, que para algo está este cuerpo, ¿no? Porque creo que la forma de aprender es el sentir, es el contacto conmigo, con un otro, respiro, siento, emociones, ¿no? Esa creo que es la forma de aprender. Si no tuviéramos un cuerpo, los aprendizajes podrían ser de otra forma, pero no desde este contacto, desde, una vez más, el sentir. Parezco un disco rayado, pero así es. Así que hasta acá llego. A ver, en 18 es un montón, pero pensá que estamos en el 2024, 2017, 2016, 2014, 10 años de síntesis y quizás otros tantos más, pero 10 años desde el primer día que dije, ¡ay, quiero estudiar coaching! Hasta ahora sintetizados en 19 minutos. Hermoso.